Espera, grabando. Ahí está. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Este es el número 8. Vamos a hablar del ministerio sacerdotal de Cristo. En el estudio pasado estuvimos hablando acerca del lugar del ministerio de Cristo, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca del ministerio sacerdotal de Cristo. En este capítulo, ¿verdad? El escritor de Hebreos habla de lo real y de la sombra. Lo real está en el cielo y la sombra aquí en la tierra. Todo lo que se hacía en la tierra, ¿verdad? Todo el servicio en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, todo era una sombra de lo que es en el cielo. O sea, lo real está en el cielo. Vamos a ver Hebreos 9, versículos 23 y 24 es el texto, pero vamos a estar estudiando todo el capítulo 9 y parte del 10 en este estudio. Hebreos 9, 23 y 24 dice estas palabras: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, te damos gracias, oh Dios, porque nos has reunido una vez más en tu nombre en esta mañana. Te pedimos que bendigas tu palabra, unge mis labios y mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor, y podamos recibir una enseñanza más en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. El ministerio sacerdotal de Cristo. Quiero hablar en primer lugar de un tabernáculo mejor, gloria a Dios, aleluya. El viejo tabernáculo construido a los pies del monte Sinaí era inadecuado porque no satisfacía las necesidades de la gente. Lo que se necesitaba, ¿verdad?, era un tabernáculo completamente nuevo. Así es que lo primero, ¿verdad?, que encontramos en este capítulo 9 es que nos habla que el viejo tabernáculo era inadecuado. Hebreos 9 del 1 al 10 vamos a leer, dice de esta manera. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Bueno, este texto comienza, ¿verdad?, con la lista de los muebles que había dentro del tabernáculo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El tabernáculo, dice, consistía en tres partes. Primero estaba el patio exterior, donde estaba, ¿verdad?, el altar de bronce y el lavatorio, donde se reunían todos los levitas, en una parte muy grande. Luego, ¿verdad?, seguía el lugar santo, donde estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa y los panes de la proposición y el altar del incienso. Y al final estaba el lugar santísimo, donde estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro, la cual contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Ahora cabe recordar, ¿verdad?, que al lugar santísimo solo se tenía acceso
o solo tenía acceso el sumo sacerdote, y esto solamente una vez al año. Entonces esto nos está hablando aquí, el escritor de Hebreos nos está describiendo de lo que contenía o de cómo se componía ese tabernáculo que lo construyeron provisionalmente primero en el desierto. Era un lugar provisional, ¿verdad? Que de hecho fue construido con cortinas, fue construido con telas. Nada era de material, ¿verdad? Ni de piedra, ni de hierro. Todo era provisional, como una carpa esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era el lugar provisional, ¿verdad? Donde era el lugar de adoración, donde la presencia de Dios descendía. Ahora, cabe señalar que entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba ese velo, ¿verdad? Que hacía la separación entre el lugar santo y el santísimo. Es como si aquí hubiera un velo, y ahí es el lugar santo y aquí el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba ese velo, esa cortina que prácticamente, ¿verdad? Cubría, nada se miraba de allá para acá, ni de aquí para allá. Y de hecho el lugar santísimo estaba completamente oscuro, porque ahí descendía la presencia de Dios. Entonces, pues nos habla, ¿verdad?, de que este tabernáculo, ellos tenían que, cada vez que los israelitas acampaban, se movían de ese lugar, desarmaban el tabernáculo y caminaban, ¿verdad?, otro tramo, y donde acampaban volvían a armar el tabernáculo o esa carpa, gloria a Dios. Y así estuvieron ellos en su peregrinar, ¿verdad?, por el desierto. Inclusive cuando estuvieron ya en la conquistando la tierra prometida, también todavía duraron un tiempo armando ese tabernáculo, hasta que Salomón construyó el templo. Ya lo hizo de material de una manera tremenda. Amén. Entonces esto es algo tremendo, ¿verdad? Pero escúcheme bien, usted y yo tenemos a Cristo, porque Cristo representa el nuevo tabernáculo. Aleluya. Alguien que lea ahí Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente, Cristo sumó a ser Sacerdote de los bienes venideros, porque por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está creación, y no por sangre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Bueno, Cristo representa el nuevo tabernáculo, ¿verdad? Él es el tabernáculo. El nuevo tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Aquí menciona el escritor, dice, estando ya presente Cristo. O sea, Él está presente para darnos salvación y vida eterna. Porque el antiguo tabernáculo o el viejo tabernáculo, ¿verdad?, era solamente provisional. Era provisional, pero Cristo es ese nuevo tabernáculo. Luego dice que Él entró, no al lugar santísimo, ¿verdad?, del templo, que en ese tiempo era el templo de Herodes. No entró ahí, sino al cielo mismo, para pagar la pena por nuestros pecados. Así se refiere el escritor cuando Cristo muere en la cruz. Vemos el acontecimiento, lo que sucedió en el templo. Dice que estaban algunos sacerdotes ahí, y dice que cuando Jesús expiró y dijo consumado es, allá en el Calvario, en la cruz, el velo del templo, dice, se rasgó en dos de arriba abajo. O sea, amén, un simbolismo de que Cristo no estaba entrando, ¿verdad?, a un lugar terrenal, sino al cielo mismo,
para llevarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora dice que él, amén, él obtuvo eterna redención, dice en el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Por eso entendemos que Cristo es el nuevo tabernáculo. Ahora, vamos a hablar en segundo lugar de una mejor sangre o una sangre mejor. La Biblia dice, ¿verdad? Hablando en Hebreos 11, hablando acerca de Abel, la sangre de Abel. Dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, ¿verdad? Entonces, Cristo, en su sangre, es la sangre que satisfizo la ira de Dios. Moisés declara la palabra de Dios en Levíticos 17:11. Alguien que lo lea, Levítico 17:11. A ver. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo es dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre la hará expiación de las personas. Aleluya. Aquí el Señor está hablando acerca de la importancia de la sangre. La vida, verdad, de la carne está en la sangre, dice. Gloria a Dios. Entonces, la sangre, verdad, es la vida del ser humano. Y dice que la misma sangre iba a ser expiación por la persona. La sangre era la señal del perdón, porque la vida está en la sangre. Gloria a Dios. Así que aquí lo primero es la necesidad de la sangre. Se necesitaba una sangre derramada. Hebreos 9, voy a leer del versículo 13 al 17. Vaya conmigo ahí, Hebreos 9, 13 al 17. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Gloria a Dios. Bueno, aquí está hablando el escritor, ¿verdad?, de que el Señor tuvo que morir, Jesús tuvo que morir y derramar su sangre, aleluya, para darnos redención. Ahora el escritor pone como ejemplo la sangre de los toros, de los machos cabríos, que eran animales muy comunes, ¿verdad?, que se utilizaban en esa ceremonia, en esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Era una ceremonia muy rigurosa que llevaban a cabo los sacerdotes levitas, pero lo único que se lograba en esa ceremonia era haber un cambio exterior en la persona, no había un cambio interior, ¿verdad? No había algo, ¿verdad?, que sucediera dentro de ellos, solamente era exterior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque era sangre de animales que constantemente se sacrificaban y se sacrificaban, se llevaban, cada persona, cada familia llevaba de acuerdo, ¿verdad?, amén, a la necesidad, llevaban ese animal al sacerdote para ser sacrificado. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro Señor habla acerca, amén, de lo que contamina al hombre, de que se necesita un cambio interior, no exterior sino interior. Vamos a leer en Mateo capítulo 15, alguien que lo lea, versículo 17 al 20. Mateo 15, 17 al 20, por favor. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Jesús está hablando, ¿verdad?, acerca de lo que tiene que cambiar es el interior, ¿verdad? Porque lo que contamina al hombre no es lo que
no es lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces lo que hacían estos sacrificios de animales eran solamente un cambio exterior, pero no interior. Cristo se ofreció a sí mismo, algo que los animales no podían hacer. Los animales no decidían si ser o no ser sacrificados. Cristo decidió ser sacrificado, cuando dicen amén, por la humanidad. Otra cosa más aquí para ratificar el viejo pacto, en el texto Hebreos 9, vamos a leer ahora del 18 al 22. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Aquí está explicándonos el escritor de Hebreos acerca de que el viejo pacto fue ratificado, gloria al Señor. Aleluya. Ratificar significa aprobar, sancionar o confirmar. Amén. O sea, lo que nos dice el escritor es que ese viejo pacto fue confirmado con el nuevo pacto. Todo lo que se hacía en el antiguo pacto o en el viejo, aleluya, en el nuevo pacto, amén, lo confirma. Pero ya, amén, con el sacrificio de Cristo. Otra cosa más aquí es para redimir en el nuevo pacto. Hebreos 9, 23 al 28. Voy a leerlo, dice así, le seguimos leyendo del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gloria a Dios. El viejo pacto, ¿verdad?, era una figura de las cosas celestiales, era una sombra de lo real, gloria a Dios. Y aquí está hablando el escritor, gloria al Señor, aleluya, que Cristo mismo no entró, ¿verdad?, en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, dice. Él entró en el cielo mismo, gloria a Dios, ¿verdad? Y así como, amén, está establecido que el hombre muera una vez, Cristo también una sola vez fue ofrecido, ¿verdad?, por los pecados de muchos, que aparecerá, dice, por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El nuevo pacto vendría a tomar el lugar del viejo pacto, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante esta mañana que podamos estudiarlo, ¿verdad? Y analizar cómo, amén, esto, amén, todavía se extiende más y más. En cada estudio que hemos estado viendo, ¿verdad?, prácticamente todo el libro de Hebreos trata, ¿verdad?, de lo mismo, pero conforme vamos avanzando podemos entender, amén, que el libro de Hebreos es prácticamente, gloria al Señor, aleluya, una explicación, ¿verdad?, de el servicio levita, amén, que era una figura o era el predecesor de lo que Jesucristo vendría a ser por la humanidad. Aleluya, aquel día que Él fue crucificado, sacrificado, derramando su sangre y muriendo por la humanidad, gloria al Señor. Como les decía la otra vez, el detalle es que muchos judíos todavía ellos se quedaron en el pasado, todavía ellos, ¿verdad?, ellos todavía tienen la mentalidad y de hecho están haciendo preparativos para volver a los sacrificios. Se habla de que están ellos ya comprando todos los utensilios, ¿verdad?, para volver a hacer esos sacrificios del Antiguo Testamento.
porque los judíos, ellos, ¿verdad? Ellos viven todavía en las leyes mosaicas, porque ellos no aceptaron el sacrificio de Cristo. Eso es lo más tremendo, lo más terrible o triste, de que ellos no aceptaron el sacrificio perfecto de Cristo. Para ellos Cristo no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso es algo muy triste. Pero lo tremendo es que hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo. Hay muchos judíos cristianos. De hecho, hay iglesias allá en Jerusalén, iglesias cristianas compuestas por judíos, y muchos de ellos ya, amén, están saliendo, ¿verdad?, de esa mentalidad del antiguo pacto. Gloria a Dios. Ciertamente, ¿verdad?, el antiguo pacto tiene un valor, pero, aleluya, el nuevo pacto vino ¿verdad?, a tomar el lugar del viejo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a hablar en tercer lugar de un sacrificio mejor. Porque ¿cuántos saben que el sacrificio de Cristo fue mejor que los miles de sacrificios de animales que se llevaron a cabo durante el tiempo del antiguo pacto? Así que aquí lo primero es el propósito de los sacrificios antiguos. Hebreos 10, del 1 al 4, el que lo lea. Hebreos 10, vámonos al capítulo 10, del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues de los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hasta ahí, hermano. Gracias. Aleluya. ¿Verdad? Lo único que demostraban estos sacrificios del antiguo pacto era ver su ineficacia, y daban un cuadro del método de Dios que es perfecto, ¿verdad? Aquí el escritor sigue hablando, ¿verdad?, de que estos sacrificios no podían quitar los pecados, ¿verdad? O sea, no había cambios en las personas, cambios radicales, solo exteriormente, pero interiormente no había cambios en ellos. ¿Por qué? Porque solamente era un simbolismo, ¿verdad?, una figura de lo que había de venir. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Aleluya. El escritor también menciona la conciencia de pecado. Los sacrificios antiguos mostraban una conciencia culpable, pero no solucionaban el problema de la culpabilidad, ¿verdad? El hombre pecó y la solución del problema exige el pago por ese pecado. Cada persona puede pagar por su propio pecado, pero el mismo acto del pago da como resultado la separación eterna de Dios. O sea, alguien puede decir: voy a hacer cosas buenas, como les decía la otra vez, voy a hacer cosas buenas para que Dios me acepte. Pero al final, todas esas cosas buenas o buenas obras no son suficientes delante de nuestro Dios, ¿verdad? Seguramente cuando estemos delante de Dios, Dios mirará si la sangre de su Hijo está sobre nosotros, si la sangre de Cristo está sobre nosotros, como cuando la 10ª plaga sobre Egipto, que el ángel destructor bajó, dice, y donde miraba la sangre de los corderos en las casas de los hebreos, dice que ahí no entraba, porque miraba la sangre, que la señal era la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que Dios mirará si está la señal de la sangre de su Hijo en aquellos que estemos delante de Él. Y donde no esté la sangre, todas las buenas obras no van a servir aquel día, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy tremendo, porque hay gente que está convencida de que por sus buenas obras van a entrar al cielo. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, esto es algo muy importante, gloria a Dios, porque cada persona, ¿verdad?, puede hacer cosas buenas, pero al final habrá una separación eterna de Dios. Otra cosa más aquí, el nuevo sacrificio prometido. Hebreos 10, del 5 al 10. Alguien que lo lea. Hebreos 10, a ver, hermano.
Del 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dicen sacrificio y ofrenda. No quisiste más, me preparaste cuerpo y holocausto y expiación por el pecado. No te agrada. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer este último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. El nuevo sacrificio prometido, ¿verdad? El argumento aquí es sencillo, sencillamente este. Dios niega cualquier reconocimiento de que el sacrificio de animales pueda servir como pago por el pecado, ¿verdad? O sea, no podía servir para pagar el pecado de las familias o de las personas. En el Salmo 40, voy a leer los versículos 6, dice Salmo 46, dice estas palabras: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, gloria a Dios. O sea, dice, no es sacrificio y ofrenda. No se trata, aleluya, la salvación no es por sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones. La salvación fue llevada a cabo en la cruz hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, y esto era lo que los sacrificios de animales no podían hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana vamos a terminar leyendo algunos textos que hablan acerca del sacrificio de Cristo, que es lo que vale delante de Dios. Alguien que lea Efesios 5:2. Efesios 5:2. Amén. Ofrenda y sacrificio, dice, en olor fragante. A Dios en olor fragante. Cristo es la ofrenda y el sacrificio, ¿verdad? De Dios en olor fragante. Es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, gloria al Señor. Aleluya. Para nosotros, Marcos 10:45. Alguien que lo lea, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Para dar su vida, dice, en rescate por muchos. No solamente por una persona, por muchos. Él dio su vida. Él es el sacrificio, un único sacrificio por muchos, en rescate por muchos. Tito capítulo 2 versículo 14. Tito 2:14. A ver, lo leo. Aquí se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros. Él a sí mismo se dio para redimirnos, dice, ¿verdad? Aleluya. Romanos 8:32. Vamos a Romanos 8:32. A ver, ¿quién lo lee? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Escrituras, ¿verdad?, que nos hablan
acerca de que Él es el único sacrificio aceptable ante Dios el Padre en esta mañana. Gloria a Dios. También en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 7, dice estas palabras: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, en Él tenemos redención por su sangre. Y finalmente Romanos 3:25, lo voy a leer, dice Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, a Cristo mismo esta mañana. Entonces concluimos, ¿verdad?, de que Él es el sacrificio perfecto. Aleluya, es el ministerio sacerdotal de Cristo. Gloria a Dios. Él es el sacrificio aceptable ante Dios el Padre, ante los ojos de Dios, en el cual, aleluya, es el único sacrificio que tiene el poder para salvar a la humanidad. Aleluya. Cuando alguien acepta la sangre de Cristo, amén, tiene la seguridad, la certeza de la vida eterna. Pero si no aceptan la sangre de Cristo, si no aceptan el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz, amén, están viviendo en un engaño, ¿verdad? Si piensan que por buenas obras o por pertenecer a cierta denominación o religión, piensan que ahí está la salvación, están en un error, están en un engaño, porque usted y yo sabemos que se tiene que aceptar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ningún otro hay salvación, dice la Biblia, amén, sino en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Entonces estamos hablando de que Él es el sacrificio. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues es todo lo que yo traigo en este estudio número 8. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? A ver, vamos a, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de este estudio esta mañana. Pero siempre que venía el ángel, siempre tenían que matar un macho de la orilla para poner su sangre ahí en su puerta. No, nomás una vez lo hicieron. Una vez lo hicieron porque nada más fue una noche cuando bajó ese ángel destructor y que mató a todos los primogénitos de los egipcios, pues. Fue una plaga. ¿Cómo dijo? No, le digo yo que a eso viene lo de las 10 plagas. Ah, sí, sí, fue la 10ª plaga. ¿Existe, no? La 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. En los 10 mandamientos, ahí viene en la película de 10 mandamientos. Oiga, pastor, Sí. en Levíticos también viene todo eso, pero ahí donde están formando el tabernáculo, las cortinas, sí. donde fueron y se quemaron los hijos de esos, se metieron. El sacerdote, Ajá. sí. Eso es lo que estoy viendo ahorita hoy en Levítico, pues. Ah, Eso es de eso. Sí. De los sacrificios y todo, ¿verdad? Viene muy bien explicado. Bueno, hasta ahora lo estoy empezando a entender porque ya. Sí, pues va uno entendiendo más y más. Sí, sí. Amén. Bueno, aleluya. Pues vamos a poner de pie en esta mañana. Vamos a despedirnos en oración de este lugar. Que Dios nos lleve en victoria. Aleluya. Y vamos a analizar este estudio, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a poner nuestro corazón por la tarde a las 7, amén, a las 6 para estar aquí, a las 7 dar inicio al servicio del milagro. Vamos a despedirnos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por todo, Señor, tu palabra, Dios, y a mis hermanos en victoria, en tu iglesia, a sus hogares, y por la tarde estemos aquí una vez más de regreso. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga esta mañana.